Perfecto. Bueno, pues yo he sido un interesado en estos temas relacionados con la cuestión étnica, con la cuestión de los pueblos originarios desde hace muchos años, desde que empecé, digamos, mi carrera como etnólogo. He tenido mucho interés en entrarle a estos debates, a estos temas. He sido un estudioso, digamos, del movimiento indígena en sus diferentes expresiones desde hace muchos años. Y bueno, también, digamos, es parte de los temas que regularmente, cuando era profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, precisamente me tocaba impartir en aquellos años una materia que se llamaba Cuestión Étnico-Nacional, y era precisamente en este tipo de materias en donde se debatía mucho sobre algunos de los conceptos que ahorita vamos que me gustaría plantearles, ¿no? El tema que a mí me han solicitado es el de pueblos indígenas y multiculturalismo en América Latina. Entonces, más que estar haciendo referencia específicamente a un país o a otro, o a México, aunque sí voy a hacer algunas referencias al inicio y sobre todo al final, más bien vamos a tratar de estar viendo una panorámica de carácter subcontinental o de carácter latinoamericano, porque definitivamente pues la realidad indígena que vivimos en México tiene grandes similitudes con lo que ocurre en otros países de América Latina, y al mismo tiempo también tiene grandes divergencias, grandes diferencias con lo que pasa en otros países, ¿no? Entonces vamos a tratar de ubicar algunos puntos de convergencia, algunos puntos, digamos, de similitud, y también algunos puntos de distancia respecto a lo que ocurre en otros países. Me gustaría empezar mencionando que un poco para vincular también este debate y esta reflexión con el debate que existe en torno a el impacto que ha tenido el neoliberalismo y las políticas neoliberales en los pueblos originarios. Como sabemos, el neoliberalismo no solo es un modelo económico, es principalmente un modelo económico, pero no se reduce a ser un modelo económico. El neoliberalismo es también una estrategia cultural, es también una forma de relacionarnos con el mundo que se nos trató de imponer desde los finales de los años 80 y a lo largo de todos los 90, y que pues hoy día estamos tratando de erradicar en este país en el contexto de la Cuarta Transformación. Y precisamente gran parte de lo que ha sido las luchas indígenas de los pueblos originarios de América Latina en las últimas décadas, pues han sido precisamente luchas que se han orientado a resistir de diferentes formas a las políticas neoliberales. Es decir, si hay un movimiento social en América Latina que ha resistido de manera frontal y de manera muy creativa al neoliberalismo y a sus políticas de privatización, de despojo de tierras, territorios, de recursos naturales, de culturas, de lenguas, etcétera, pues ha sido precisamente los pueblos originarios o los pueblos indígenas, no solo en México, sino en toda América Latina. Entonces, tiene mucho sentido cuando hablamos desde la Cuarta Transformación y a partir de lo que nos propone nuestro presidente de erradicar o de dar por terminado el modelo neoliberal, tiene mucho sentido atender a lo que han planteado los pueblos originarios en toda América Latina, porque es ahí donde hay un reservorio de experiencias muy importantes, fundamentales, creo yo, para entender cómo desmontar o cómo construir alternativas al modelo económico que se pretendió dominante en las últimas décadas, como es el neoliberalismo. Un autor bastante conocido, como es Francisco López Bárcenas, un abogado mixteco, ha propuesto un tema de reflexión interesante desde hace años, que es precisamente lo que él llama los 4 ciclos del despojo indígena. López Bárcenas ha planteado en varios trabajos que ha publicado que ha habido 4 grandes momentos en los cuales las políticas del Estado, las políticas hegemónicas, digamos, han profundizado los procesos del despojo cultural, territorial, lingüístico, etcétera, en los pueblos originarios o en los pueblos indígenas. Uno, por supuesto, es el de la colonia, ¿no? En donde, digamos, es un periodo que se extiende desde el proceso de conquista hasta los inicios de la República, ya entrado el siglo XIX,
en donde se da un proceso que el propio Marx, Carlos Marx, aquel teórico famoso que para muchos ya está un poco empolvado, planteaba él como esta perspectiva de la acumulación originaria. Recordarán ustedes que Marx hablaba de la acumulación originaria como el origen del capitalismo, es decir, este proceso mediante el cual la modernidad, el proceso de industrialización va despojando de sus tierras a los pueblos originarios de aquella época, en el siglo XVIII, estamos hablando por supuesto en Inglaterra, para obligar a estos pueblos campesinos a trabajar en los centros urbanos, en las fábricas. Y lo que encuentra López Bárcenas es que la conquista, todo el proceso de la conquista o el proceso colonial, podría ser un equivalente en América Latina a este proceso de acumulación originaria. Un segundo momento es el momento liberal, que va de 1857 a 1930, donde se da sobre todo un proceso de desamortización de los bienes comunales de los pueblos originarios, particularmente en México, pero también en otras partes del mundo. No me voy a detener a profundizar en ello, pero si gustan, si hay alguna pregunta en torno a ello, podemos profundizar. Un tercer momento sería el proceso estatista, que va, digamos de cuando termina la Revolución Mexicana, cuando inicia el proceso de este desarrollo estabilizador, hasta fines de la década de los 90 e inicios de los 80, perdón, e inicios de los 90, donde podemos hablar más bien de un desarrollismo estatal, en donde el desarrollismo estatal o este desarrollo estabilizador desde el Estado que se promovió en los gobiernos postrevolucionarios, también significó en algunos casos un control clientelar de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas por parte del Estado, a través del aparato del PRI, pero también significó en algunos casos, como por ejemplo en Oaxaca, la presa Cerro de Oro, por ejemplo, es un caso muy interesante donde a través de estos procesos de desarrollo, digamos que controlaba el Estado, por ejemplo, para la creación de grandes presas hidroeléctricas, se despojó a muchas comunidades campesinas e indígenas de sus territorios bajo la promesa de que iba a recibir beneficios de este desarrollo promovido por el Estado. Y por supuesto estamos hablando de casos como por ejemplo en la zona de la Angostura en Chiapas, en Sinaloa, en muchas partes del país, ¿no? No nos podemos detener tanto en ello, pero es un proceso que se va aproximadamente a 60 años, donde hay, digamos, un proceso, digamos, sobre todo controlado por el Estado. Pero a raíz de que, y aquí es el cuarto punto, y ahí me equivoqué con el número, a partir del modelo, de que se inicia el modelo neoliberal en México, dice López Bárcenas, y no solo en México, sino en muchos países de América Latina, se inicia un cuarto ciclo de despojo hacia los bienes comunes, la cultura, las tradiciones, los territorios, las tierras, las culturas, los recursos naturales de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios. Y ya no es un despojo propiamente del Estado, pues aunque está favorecido por el Estado, ni es un despojo por parte de la Iglesia, ni por un ejército, sino que es directamente por el desarrollo del capitalismo. El capital entroniza su proceso de despojo precisamente en estos territorios que no había podido, a los que no había podido entrar y que en muchos casos son los territorios de los pueblos campesinos y de los pueblos indígenas. Entonces, lo que estaríamos planteándonos en estos tiempos, en tiempos de la Cuarta Transformación, sería la posibilidad de ponerle fin a este cuarto ciclo del despojo indígena del cual habla un autor como Francisco López Bárcenas. Ahora bien, antes de regresar a este tema del neoliberalismo y los impactos del neoliberalismo en los pueblos indígenas de América Latina, yo quisiera entrarle rápidamente a un tema que no es menor y que tiene que ver precisamente con cuando hablamos de pueblos originarios, de pueblos indígenas, ¿a qué estamos haciendo referencia? Y esto es un debate muy fuerte que ha existido en América Latina desde hace mucho tiempo. Y es un debate muy vinculado a lo que hoy día estamos discutiendo sobre multiculturalismo, interculturalidad, etcétera, etcétera. Eh, ha habido un debate fuerte en torno a cuál es la forma correcta en la cual se tiene que nombrar a los pueblos indígenas o a los pueblos originarios. Algunos hablan de indios, algunos hablan de indígenas, algunos hablan precisamente de pueblos originarios, algunos hablan de etnias o de grupos étnicos, algunos incluso hablan de tribus. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál de estas formas es la correcta
y cuáles son las incorrectas. ¿Alguien tiene alguna idea? Pues yo creo que en el caso de indios, creo que es una denominación incorrecta, ya que bueno, en América Latina le decimos indígenas, ¿no? A lo que le llamaban indios, que pues propiamente vienen de la India, ¿no? Exacto. Bueno, efectivamente la palabra indios o el concepto indio es una categoría que definitivamente no corresponde con la realidad de los pueblos originarios y que tiene que ver más bien con este imaginario colonial desde los tiempos de la conquista, de que sobre todo al inicio se pensaba que se había llegado a los territorios de la India. Si ustedes revisan la Constitución mexicana y la Constitución de la mayor parte de los países de América Latina, la palabra que se utiliza en la mayor parte de los países es la palabra indígenas, ¿no? Sobre la cual incluso ha habido también fuertes críticas. Algunos dicen es que no somos indígenas, ¿no? Tampoco somos indios, somos pueblos originarios. O algunos dicen no, tampoco somos eso, somos naciones, ¿no? Somos naciones indígenas, ¿no? O somos una nación, no somos un pueblo nativo, un pueblo originario. Entonces, ha habido mucho debate en América Latina sobre el concepto correcto y sobre cómo deberían de llamarse. Y yo lo que les podría decir es que en realidad, salvo el concepto de indios, que efectivamente ese sí está fuera del contexto de la realidad latinoamericana y además en muchas ocasiones se utiliza de manera despectiva para referirse a las personas que pertenecen a alguno de estos pueblos, en realidad ninguna de las otras formas es incorrecta. Sobre todo porque en diferentes contextos, algunos pueblos prefieren hablar de sí mismos como indígenas, algunos prefieren hablar de sí mismos como originarios, algunos prefieren hablar o de referir que pertenecen a etnias o a grupos étnicos, e incluso en algunos pueblos, no sé si por acá habrá conectada gente, por ejemplo, de Sonora, ¿no? Donde ahí está en el pueblo Yaqui, el pueblo Mayo, por ejemplo. Allá, por ejemplo, utilizan mucho el concepto de tribu, ¿no? Y dicen, pertenecemos a la tribu Yaqui o pertenecemos a la tribu Mayo, ¿no? O, por ejemplo, los seris, allá en Sonora también, no sé si alguien haya conectado de por aquellos rumbos, dicen, nosotros somos Y una está el nación. compañero Carlos, perdón, doctor. Está el Ah, compañero Carlos muy bien. Corrales de Sonora. Muy bien, compañero Carlos. ¿De qué parte eres? Perdón, por ahí también Abel Bruno tiene la manita levantada. Perdón, adelante, Abel. Yo como tengo las imágenes chiquitas no alcanzo a ver, así que sí. De Nogales, Sonora, de la parte de Nogales, Sonora, pero Sí. recorro todo el estado. Muy bien, compañero. ¿Y usted cómo ha escuchado que se refieren a sí mismos los pueblos originarios de por aquellos rumbos? Pues aquí nomás les decimos los indígenas, así les hemos dicho toda la vida, pero pues nosotros tenemos más cercanía con ellos, con más respeto, pues yo al menos les hablo como hermanos, hermano y hermano, ¿no? Como a toda la gente, no, se les dice, pues así, pueblos originarios, indígenas, y por ejemplo, los series no se llaman series, se llaman CONCAC, ¿no? Exacto. Y los pápagos no son pápagos, son Tohono-Jotam, y pues así es, los lipanes apaches, Lipan Apache, es la nueva tribu que la acaban de reconocer en el municipio y en el estado. El Congreso del Estado ya la reconoció, falta el reconocimiento a nivel nacional nomás. Los Exacto. apaches son de México. Exacto, muy bien. Muchas gracias por su comentario, compañero. Sí, efectivamente, pues sí, si se fijan, de hecho el compañero utilizó los dos términos, ¿no? Primero dijo indígenas, aunque bueno, él dice, yo más bien prefiero referirlos como hermanos, lo cual coincido completamente, pero al final también utilizó el concepto de tribu, ¿no? Menciona la tribu Apache, la tribu Lipar. Entonces, como les decía, en realidad no hay términos correctos o incorrectos, es decir, las propias comunidades deciden cómo llamarse a sí mismas, ¿no?
en algunos casos deciden autorreconocerse como pueblos originarios, en algunos casos como pueblos indígenas, en algunos casos como tribus, o en algunos casos como naciones. Hay por aquí otras dos manos levantadas. Adelante. No sé si me permita, Claro, adelante, Abel. Mire, este debate precisamente estaba desde el 2001, cuando se tenían que definir los conceptos que se utilizarían en la Constitución, en esa reforma de 2001. Y bueno, aquí a ese debate lo tienen también en el estado de Guerrero. Hay unos que se hacen llamar pueblos originarios, otros naciones indígenas, en fin, pero desde el punto de vista del derecho internacional, reconoce como pueblos indígenas, no como pueblos originarios. Y yo digo porque luego en los debates dicen, no somos pueblos indígenas, pero de manera estratégica, para hacer uso del derecho de manera estratégica, nos asumimos como pueblos indígenas, ¿no? O naciones indígenas. Lo de indio, pues ya está suficientemente debatido, que no somos indios, ¿no? Pueblos originarios es un término que no está reconocido a nivel internacional. No somos una etnia. Incluso me parece que en la Constitución de Ecuador, si no me equivoco, la de Ecuador, la de Bolivia, habla de un estado plurinacional. Aquí en México, un estado plurinacional, es decir, hay muchas naciones, ¿no? Y aquí en México seguimos resistiendo, seguimos en la Constitución que dice que somos una nación única e indivisible. Y desde mi consideración eso es incorrecto, porque en México no somos una sola nación, porque no se habla una sola lengua. Una nación, ¿cuáles son las características? Una sola lengua, una sola cultura, un solo pueblo. Entonces somos naciones. Por eso Morena ha dado un paso muy importante en su programa de acción. En sus documentos básicos ya habla digamos, de un estado plurinacional. Exacto. Entonces yo creo que habría que quitar esos términos de etnias. Incluso no somos una etnia, pues. Aquí, por ejemplo, en Guerrero, son 4 lenguas que se hablan, 4 culturas, 4 naciones. Se habla el tunzabi, el mixteco, el mepa o tlapaneco, el ñondá o amuzgo y el náhuatl. Son 4 lenguas, 4 culturas, 4 naciones que convergen en este estado. Entonces, a mi consideración, aunque a lo mejor no nos guste mucho, el término que está reconocido a nivel internacional de pueblos indígenas, aunque realmente yo creo que si habría que impulsar una reforma que se reconozca que México es un estado plurinacional donde existen 68 naciones indígenas con su propia lengua, con su propia cultura, a los demás, ¿no? Pero que sabemos convivir, converger en esta diversidad, y por eso yo creo que indios, yo digo que no es incorrecto, eso así nos llamaban, ¿no? De manera despectiva. Pueblos originarios no está reconocido. Etnias, pues no somos una etnia, es un término muy limitado lo de la etnia. Incluso todavía hablan de que te dicen qué dialecto hablas, todavía te dicen, y el término de dialecto es una variante, ¿no? De una lengua. Y entonces no podemos tampoco decir que hablamos dialectos, hablamos lenguas o idiomas. Entonces, esa es mi apreciación, ¿no? De que nos tenemos que asumir como pueblos o como naciones indígenas. Ok, muchas gracias, Abel. Muy interesante reflexión. Veo que hay otra mano levantada de Galaxy. ¿Sí estoy en lo correcto? Buenas tardes. Buenas tardes. A mi punto de vista, indios, indígenas, pueblos originarios, etnias, tribus, con todo eso es importante respetar a todas las personas porque han pasado generación tras generación. Claramente tiene que haber cambios. Esos cambios, por lo mismo de que hay 4 siglos de despojo indígena. Y hasta en estos tiempos, el neoliberalismo ha despojado totalmente a los pueblos. ¿A qué vamos? Lo decía el anterior compañero. Tenemos que ir fundamentándonos, apropiándonos
dando iniciativas nosotros como pueblos originarios, ¿sí? En los congresos para que tomen en cuenta la participación, porque tenemos que rescatar nuestros pueblos que ya están despojados por nuestra gente, no nada más en México, en otros países. Inclusive hay gente que está en el poder sin ser de este estado, de un municipio o del país, y son los que se han apoderado y se han llevado toda la economía. Por eso nuestro gobierno federal ha estado también participando, apoyando a los pueblos originarios para poder rescatar parte por parte del despojo que nos han hecho como grandes indígenas. No se refiere nada más a México, se refiere a otros países. Entonces es importante que también vayamos enfocando esto, el porqué de los pueblos originarios, ¿sí? Va a llegar un momento en que tenemos que estar debatiendo con los diputados estatales, con los municipales, presidentes municipales, con los federales, con los senadores. Claro, ¿quiénes son los que van a debatir? ¿Quiénes son los que van a participar? Pues aquellos que les ha dolido todo eso de los despojos que nos han hecho. Entonces, para mi forma de ver, todos son respetados porque han pasado generación tras generación y tenemos que respetar esas palabras, porque así nos lo hicieron creer. Hasta hoy en la actualidad, mucha gente pues así está creída, pero a mi forma de ver no puede ser como algún insulto, ¿sí? Algo pasó. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Cuando nosotros nos dicen indios y todo eso, cuando descubren América, ¿quiénes son los que nos traicionaron? ¿Quiénes son los que hicieron que pudieran hablar nuestras lenguas? Nuestra propia gente. Entonces, pero seguimos respetándola porque no sabemos exactamente por qué se dieron esos casos. Y a pesar de todo, lo que nos interesa ahorita es rescatar y que ya no haya más despojos en nuestro país, en nuestros municipios, en nuestras comunidades, en las rancherías, y así irnos abarcando el Estado. No podemos abarcar todo. Qué bueno que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está luchando con eso, porque está luchando. No ha logrado lo que tiene en sí, en el pensamiento de hacer las cosas. Hay muchos cosas que pues hacen que se retroceda y todo eso, porque no puede arreglar las cosas de lo que tanto daño nos han hecho. 4 siglos de despojo indígena, ¿se imaginan? Entonces, para mi forma de ver, es respetado lo que dice el de Guerrero, los otros compañeros, se respeta todo eso, y los demás compañeros que ya participarán enseguida. Gracias. Muy bien, muchas gracias, compañeros, por sus comentarios. Sí, efectivamente, como ya se mencionaba, y nada más para recapitular sobre esto que ya ustedes mismos han comentado también. El concepto indios, pues es un concepto que está rebasado, por supuesto, que no, digamos, tiene que ver con el contexto latinoamericano. Sin embargo, pues como ya por ahí se mencionaba, sigue siendo utilizado, no por nosotros, ¿no? Pero regularmente quienes tienen un pensamiento, pues a lo mejor a veces de derecha o un pensamiento, digamos, que tiende hacia la discriminación, pues siguen utilizando el concepto indios, ¿no? Lo siguen utilizando como una forma de descalificar a alguien, sin importar si la persona es indígena o no. Basta con que sea una persona que ellos consideran inferior, ¿no? Para poder, parece que se perdió la pantalla o todavía se ve. Listo. Ahí está. Entonces, insisto, no es un concepto, es un concepto que jurídicamente no tiene razón de ser, pero es un concepto que desde cierto pensamiento conservador se sigue utilizando, igual que el concepto naco, por ejemplo, ¿no? Que es un concepto que se asocia muchas veces al de indio, ¿no?
y regularmente quienes tienen un pensamiento conservador siguen utilizando el concepto de indio como una forma de descalificar al que consideran inferior, ya sea por su cultura, por su economía, por su lengua, por su cultura, educación, entrecomillado, en fin. El concepto indígenas, como ya se mencionaba y mencionaba alguno de ustedes, pues es un concepto, vamos a decirlo así, es el concepto oficial, ¿no? Es el concepto que se utiliza efectivamente en el convenio 169 de la OIT, en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, etcétera, ¿no? O sea, se utiliza incluso en la Constitución, en el artículo 2º constitucional de nuestro país, se utiliza el concepto indígenas. Pueblos originarios también es un concepto válido. Es un concepto válido sobre todo porque es de una reivindicación política, es decir, quienes dicen somos pueblos originarios, lo que están diciendo es tenemos derechos porque estábamos aquí antes de la llegada de los españoles, antes del proceso de conquista, y por tanto tenemos derecho al territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un concepto, el concepto pueblo originario es un concepto que tiene un gran potencial político, un gran potencial de lucha, ¿no? Y bueno, de hecho, pues la Secretaría del partido se llama así, de Pueblos Originarios, y si ustedes van, por ejemplo, a la reforma constitucional que está proponiendo actualmente nuestro gobierno, pues se reivindica el concepto también de pueblos originarios. Ahora, el concepto de etnias o de grupos étnicos, pues es un concepto que no se utiliza tanto, pero hay quien sí lo usa, ¿no? Y el problema está en que está mal empleado cuando se utiliza solamente para referirse a los pueblos originarios o a los pueblos indígenas. ¿Por qué lo menciono? Porque si nosotros nos vamos a la etimología, por ahí se escucha algo, a la etimología del concepto etnia, etnia no quiere decir otra cosa que pueblo. Es decir, etnia es equivalente a pueblo. Un grupo étnico, pues es un pueblo. Entonces, pues en ese sentido todos somos pueblos, ¿no? Incluso los no indígenas, pues son parte de un pueblo, de los pueblos. Entonces, es un concepto que sí es válido, sí se puede usar, no está en ninguna constitución, no está en ningún documento legal, pero, digamos, lo que sí no se puede hacer es aplicarlo solo a los pueblos indígenas. Ahora bien, el concepto de tribu es un concepto que en algunos países de América Latina, como por ejemplo entre los pueblos amazónicos, algunos pueblos se llaman a sí mismos tribus. O por ejemplo aquí mismo en México, algunos pueblos, insisto, como sobre todo en el norte, algunos pueblos se llaman a sí mismos tribus, ¿no? Como los mayos, ¿no? Se dicen, somos parte de la tribu mayo, de la tribu yoreme, ¿no? Entonces, no es un concepto que esté, digamos, desfasado de la realidad, sino que es un concepto que algunos pueblos deciden utilizar y es respetable, ¿no? Como por ahí ya se mencionaba. Ahora, hace rato el compañero de Sonora mencionó algo interesante. Él decía, bueno, los seris no se llaman seris, se llaman concac. O los yaquis no se llaman yaquis, se llaman a sí mismos yoeme. O los guaves, allá en Oaxaca, en el Istmo, no se llaman guaves, se llaman icot. Y así cada pueblo tiene una forma en la cual se le conoce, vamos a decirlo oficialmente, y una forma en la que ese pueblo se nombra a sí mismo. Entonces, a la forma en la que un pueblo se llama, se le conoce, es decir, si a los indígenas del sur de Sonora se les llama mayos o yaquis, ¿no? Esa forma de nombrarlo es un etnónimo. Ese es el término correcto, etnónimo. Pero cuando a ese pueblo le llamamos por el nombre con el que lo reconocen los que no son de ahí, por ejemplo, vamos con el ejemplo de los seris. El compañero decía, los seris no se llaman seris, tiene toda la razón. Los seris se llaman a sí mismos concac. Entonces, cuando les decimos seris, lo que estamos haciendo es utilizar un exónimo. Es decir, el exónimo es la forma en la que los de afuera le llaman a los de un pueblo, ¿no? A un pueblo indígena. Ese es un exónimo. Pero cuando un pueblo utiliza el nombre con el que ellos se autorreconocen para nombrarse, como los seris, que no se dicen seris, se nos autorreconocen como comcac, entonces lo que estamos utilizando es un autónimo, ¿sí? Estos tres conceptos son importantes, ¿sí? Etnónimo, exónimo y autónimo. Son conceptos importantes porque nos permiten decir, a ver,
Si ese pueblo se conoce como el pueblo mapuche, los pueblos mapuches, el concepto mapuche ¿es un exónimo o es un autónimo? Es decir, ¿es un nombre impuesto por los de afuera o es el nombre con el que ellos se reconocen a sí mismos? ¿Sí? Los apaches, por ejemplo, ahorita mencionaban también. Los apaches todo el mundo los conoce como los apaches, eso es un exónimo, pero asimismo se autorreconocen como Lipán. Ah, bueno, eso es un autónimo. ¿Sí? Espero que quede claro estos tres conceptos. Ahora, como ya mencionaba también por allá, me parece que el compañero de Guerrero, efectivamente, en América Latina se está, digamos, abriendo un nuevo debate, ¿no? Digamos, no es tan reciente, no es que haya empezado apenas, pero de hace un tiempo para acá se ha iniciado un nuevo debate, que es el decir, los pueblos indígenas no somos indios, no somos indígenas, no somos originarios, no somos etnias, no somos tribus, no somos nada de eso, somos naciones. Y por tanto, nuestros pueblos, nuestros países, tienen que ser reconocidos como estados plurinacionales. Es decir, por ahí se escucha algún ruidito. Entonces, este debate. Perdón, doctor. Cristian, ¿podrías apoyarnos con tu audio? Me parece que es Cristian. Sí. De tanto que le dijo él que Milton, si nos haces favor, ¿le puedes cerrar todo el micrófono? No sé por qué no me puedo poner de anfitriona, pero tienes todo el poder. A ver, déjenme ver si yo soy... Ahí está ya. Muchas gracias. Sí. Entonces, este debate de la nación o de los pueblos indígenas o originarios como naciones es un debate que a México no ha llegado del todo, ¿no? Y ahorita quisiera yo proponerles un poco cómo entrarle a ese debate, ¿no? Pero bueno, ese es un poco lo que yo les quería comentar. En otros países, principalmente como Bolivia, Ecuador, inicialmente, hoy día también en Chile, donde se está debatiendo la Constitución, se está planteando la necesidad de pasar a estados uninacionales, ¿sí? O mononacionales, a estados plurinacionales. Y en algunos casos ya se ha logrado, como en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador. Ahora bien, hay otros conceptos importantes. Voy a ir un poco más rápido porque estoy viendo que se nos comprime un poco el tiempo y realmente son muchos de los temas de los que les quisiera hablar. Hay otros conceptos importantes que tenemos que asociar o que tenemos que ubicar cuando hablamos de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas en América Latina. Y bueno, en todo el mundo, pero particularmente en América Latina. Uno que es el racismo, otro que es el clasismo, el etnocentrismo, la discriminación y la colonialidad. Cuando decimos, bueno, ¿qué es el racismo? Mucha gente dice, bueno, el racismo o ya hablar de razas en estos tiempos está rebasado, es como el concepto de indios, es un concepto que ya no tiene sentido hablar de indio, tampoco tiene sentido hablar de razas. Efectivamente, las diferencias humanas no pueden, digamos, establecerse en términos de una diferenciación biológica, racial, pero el hecho de que hoy día las razas ya carezcan de sentido, incluso en términos genéticos, eso no implica que hayamos superado el racismo. O sea, una cosa son las razas y otra cosa es el racismo. El racismo, las razas es la variación biológica que hay en una especie, ¿no? Mientras que, incluida la humana, mientras que el racismo es una ideología. El racismo es una forma de ver y de entender el mundo, en donde suponemos que alguien es inferior a mí por el solo hecho de que es diferente su color de piel, su cabello, incluso hasta su cultura, porque a veces la cultura termina siendo metida en la bolsa del racismo. Y se dice, es que ese es indígena, aunque ya no hable su lengua indígena, pero ese es indio, por tanto es inferior a mí, es de otra raza, ¿no? Eso es algo que tienen mucho quienes piensan desde un pensamiento de derecha, ¿no? Me podría extender mucho más sobre cada uno de estos conceptos, pero voy a ser muy breve. El clasismo, por ejemplo. Bueno, hay quienes dicen, no, lo que pasa es que las clases sociales ya no existen. Bueno, esa es una forma de ver el mundo, pero en realidad, pues podemos ver claramente, sobre todo en un país como México, que las clases sociales, claro que existen, y que existen clases sociales antagónicas, y que existen clases poseedoras de los medios de producción, y clases que no poseen esos medios de producción. Entonces, ¿hay clases sociales? Sí. ¿Hay clases sociales que son antagónicas? También. Y además existe una ideología llamada clasismo,
que el presidente, nuestro presidente ha denunciado y atacado en muchos momentos, que es precisamente el suponer que además de que somos de diferentes clases sociales, por el solo hecho de yo ser de una clase y tú ser de otra, vamos a decir yo una superior y tú una inferior, por tanto soy superior a ti moral, intelectual, culturalmente, ¿no? Entonces, el clasismo es una ideología que está asociada al hecho de que efectivamente existen clases sociales. Aunque hay todo un debate ahí sobre el tema de la clase media, ¿no? Porque mucha gente piensa o se vive a sí misma como que pertenece a la clase media, cuando en realidad está, digamos, en la franja o en el límite entre las clases pobres o la pobreza, de acuerdo a su ingreso salarial. Otro concepto importante es el concepto de etnocentrismo. Esto no es otra cosa que el suponer que mi cultura, ¿sí?, mi ideología, mi forma de ver el mundo, es superior pues a todas las demás o principalmente a las de los que me caen mal, ¿no? Entonces, si los indígenas me caen mal, pues entonces mi cultura es superior. Si los negros me caen mal, pues entonces mi cultura es superior. Entonces, hay un etnocentrismo en donde suponemos que en la única forma válida de ver el mundo, de ver, no sé, la religión, la educación, la sexualidad, la forma de comer, todo, es la forma en la que yo lo hago, ¿no? Todos estos conceptos de racismo, clasismo y etnocentrismo, que son ideologías, son formas ideológicas de construir el mundo, ¿sí? Implican un proceso constante de discriminación, ¿sí? Es decir, de discriminación y de segregación asimétrica, es decir, de donde se coloca una superioridad y una inferioridad, pero están soportadas por lo que algunos autores han llamado la colonialidad. ¿Qué es la colonialidad? ¿O qué son las relaciones coloniales? Pues no es otra cosa que la dominación de una cultura por otra. Cuando una cultura se impone sobre otra o sobre muchas otras, decimos que estamos sobre una forma de imposición colonial, ¿sí? La colonialidad es esa forma de relación de poder en la cual una cultura se impone sobre otra o sobre muchas otras, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se vive estos conceptos de racismo, de colonialidad, de clasismo, de etnocentrismo en América Latina? Bueno, hay que irnos para empezar para ver algunos datos duros que siempre son esclarecedores. Fíjense bien, esos datos creo que son muy importantes ubicarlos. Cuando hablamos de América Latina, actualmente estamos hablando de aproximadamente 479 millones de habitantes, un poco más de 479, casi 480 millones de habitantes. Según los censos oficiales de los países latinoamericanos, en toda América Latina hay aproximadamente 28 millones, casi 29 millones de habitantes que estarían ubicados como parte de un pueblo indígena, de un pueblo originario. Es decir, aparentemente es mucho, ¿no?, en términos numéricos, pero si lo comparamos con la población total de América Latina, en realidad los pueblos que hoy día se reconocen como pueblos indígenas o pueblos originarios, según sus países, no rebasamos el 10%. Algunos dicen que el 8%, algunos dicen que el 10%, pero más o menos por ahí están las cifras. Y se calcula, hace rato por ahí alguien decía, bueno, en México hay 68 pueblos originarios o pueblos indígenas. Bueno, eso a nivel nacional. Y si nos vamos a nivel de América Latina, las cifras oficiales cuentan aproximadamente 522 pueblos indígenas o originarios o 522 culturas a nivel latinoamericano. Ahora, de todos estos pueblos, de estos 522 pueblos, aquí hay un dato que ya no les puse, no todos hablan una lengua indígena o una lengua originaria. De los 522, solamente 460 hablan alguna lengua originaria. Es decir, hay muchos pueblos que se autorreconocen como pueblos indígenas o pueblos originarios en América Latina, pero que ya no utilizan su lengua originaria como lengua materna o incluso ya no quedan hablantes de esas lenguas, ¿sí? Ahora, estos datos son polémicos, no todo el mundo está de acuerdo con estos datos. Por ejemplo, la UNAM, el programa de interculturalidad de la UNAM, hace un conteo un poco arriba y dice, no, en realidad no son 522. Si hacemos una más rigurosa este conteo, podemos ubicar casi 800 pueblos, 782 pueblos o culturas indígenas y una población indígena que le da 10 millones más a las cifras oficiales. Dice la UNAM
más o menos estamos hablando de 38 millones y medio de habitantes en toda América Latina, que son estos pueblos originarios. Ahora bien, fíjense, estos datos creo que a mí me parecen muy interesantes, a ver cómo los ven ustedes. Muchas veces decimos, bueno, México es uno de los países que tiene mayor población indígena o mayor diversidad de culturas o de pueblos. Y sí, es cierto, a nivel de América Latina somos uno de los países que tiene mayor diversidad. Pero fíjense en estos datos interesantes. En realidad, arriba de México están Brasil y Colombia, en cuanto al número de pueblos. Por ejemplo, en Brasil existen 241 pueblos indígenas o 241 culturas. Aquí hay 68 en México, ¿no? Allá estamos hablando en Brasil de 241. Pero fíjense este dato a mí me parece estremecedor. Brasil es el país que tiene mayor cantidad de pueblos o de culturas, pero la población indígena en todo Brasil ni siquiera llega al 1.000.000 de personas. Mientras que en México estamos aproximadamente en 10 millones. ¿Sí? Es decir, la densidad poblacional de los pueblos indígenas de Brasil es muy pequeña. Es decir, hay pueblos que tienen 15 integrantes, 10 integrantes, 2 integrantes, 20 integrantes, es decir, muchos están ya en grave riesgo de desaparición demográfica poblacional. ¿Sí? Entonces, fíjense, 241 pueblos es mucho contra 734,000 pobladores indígenas. Es decir, realmente son muy pocos en términos demográficos. En segundo lugar está Colombia. Y en Colombia lo que encontramos es lo siguiente. En Colombia hay 83 pueblos indígenas, o sea, más incluso que en México, aunque menos que en Brasil, pero la población indígena también de Colombia es baja en comparación con la población total. Es decir, en Colombia estamos alrededor de 1.400.000 personas que se reconocen a sí mismas como indígenas. ¿Sí? Entonces, vamos a México. En México hay 68 pueblos, pero aunque hay menos pueblos o menos culturas que en Brasil y en Colombia, la población indígena que hay en México casi ronda los 10 millones de personas según las cifras oficiales. Esto yo sé que es polémico, pero al menos hablando de las cifras oficiales. Es decir, si se fijan, tiene 9 veces más de población indígena México que Brasil o de Colombia, a pesar de que México tiene una tercera parte de los pueblos o culturas que hay en Brasil, por ejemplo. ¿Sí? O pensemos, por ejemplo, en Perú. En Perú hay 43 pueblos o 43 culturas, pero la población indígena no es tan baja como en Colombia y en Brasil. Estamos hablando de casi 4 millones de personas indígenas. Ahora, ¿cuáles son los países que tienen mayor densidad de población indígena en América Latina, ya en términos demográficos? México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia. Es decir, estos 4 países concentran el 87% de la población indígena o de la población originaria. Y dentro de estos 5 países, hay 3 particularmente que tienen la mayor cantidad de población indígena en relación a su población, que son México, Bolivia y Guatemala. Pero de estos 3, hay 2 en donde la población es mayoritariamente indígena. Es decir, solamente existen 2 países. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a México, estamos hablando de que la población indígena más o menos es del 10% de la población total. ¿Sí? Pero en Bolivia y en Guatemala, la población indígena es mayoritaria. Es decir, en Bolivia, el 70-80% de la población es indígena. Mientras que en Guatemala, el 60 y tantos % de la población se reconoce a sí mismo como indígena. Mientras que en México solo un 10%. Es decir, los países, vamos a decirlo así, más indígenas en términos numéricos, da un poco mal decirlo así, pero es una forma de entenderlo, son precisamente Bolivia y Guatemala. Son los países latinoamericanos que tienen una mayor presencia de población indígena en su población. Ahora, es muy interesante otro dato que me parece a mí muy revelador. En toda América Latina existen 5 pueblos en particular, cuya población rebasa el 1, 2 o hasta 4 millones de habitantes. Estamos hablando, o sea, es decir, los pueblos indígenas más numerosos o con mayor vitalidad demográfica, por decirlo en ese término, son el pueblo quechua,
el pueblo náhuatl, el pueblo aymara, bueno, el náhuatl por supuesto que está en México, el maya que también está en México y el quiché. Es decir, estos 5 pueblos, quechua, náhuatl, aymara, maya y quiché, están, digamos, por encima del 1 millón, 2 millones, dependiendo del país, de población. Por lo cual podemos decir que son pueblos que no están en riesgo de desaparecer. A diferencia, por ejemplo, de los pueblos, vamos a decir, por ejemplo, en Baja California, en México, como el pueblo, por ejemplo, Quiligua, en donde pues no quedan más de 50 habitantes, ¿no? Entonces, este es un dato importante. Ahora, cuando pensamos en la población indígena en América Latina, pues siempre pensamos en comunidades rurales, en comunidades campesinas. Y hay un dato que a mí también me parece hoy día estremecedor, que es el dato de que hoy día, en toda América Latina, el 52% de la población indígena ya no está en las comunidades rurales, ya no está en las comunidades indígenas originarias, sino que ahora está en las grandes ciudades. Es decir, la población indígena, por lo menos la mitad de la población indígena hoy día en América Latina, está en las ciudades, ya no está en el campo. Y esto es un dato muy importante en términos de política, ¿sí? Yo le puse aquí ha migrado, y lo puse entrecomillado, porque no siempre ha sido una migración. En muchos casos ha sido un desplazamiento forzado por la violencia, por la pobreza, por a veces conflictos armados, conflictos ambientales, etcétera, por los cuales esta población ha migrado a otras ciudades en América Latina. Entonces, quería darles estos datos duros para que tuvieran un poquito el dibujo, la panorámica de cómo está la situación en América Latina en relación a los pueblos. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas compartidas en América Latina en el contexto del neoliberalismo y su impacto en los pueblos y comunidades indígenas? Uno tiene que ver con este dato que es muy, muy preocupante y que lo tenemos en México y que es una herencia del neoliberalismo, lo que se conoce como los pueblos indígenas en riesgo o amenazados. Es decir, como ya les decía, los nahuas, los mayas, los quechuas, los aymaras, pues son millones. O sea, hay millones de habitantes de estos pueblos. Pero hay pueblos en todos los países, no solo en México, particularmente en la Amazonía, en México sobre todo en el norte, ¿no? Los Comcaco, los Seris, por ejemplo, son aproximadamente 1000. Los Cucapá, ¿cuántos son? Aproximadamente 300. Los Quiliguas son como 60 o 50. Los Kumiai son como 200, ¿no? Y esta situación se vive en otros países como en la Amazonía, donde hay pueblos, donde hay 2 habitantes de un pueblo, de una cultura, o 3, o 1. De hecho, no recuerdo ahorita el nombre de este pueblo en Amazonía, hace poco salió en los medios, que había muerto el último integrante de un pueblo indígena de la zona amazónica, porque todos los demás habían sido exterminados, sus familiares, ahora sí que sus compañeros de su pueblo, y el último hablante, el último persona que quedaba viva, murió hace poco, y por tanto, pues al ser él vivió solo ya los últimos 20 o 30 años de su vida, pues ya nunca tuvo con quién comunicarse en su propia lengua. Entonces, lo que hoy encontramos en América Latina es que hay pueblos indígenas que están seriamente catalogados como amenazados o en grave riesgo de desaparición. Son estos pueblos con vulnerabilidad demográfica, así se les conoce, pueblos que son vulnerables demográficamente hablando, es decir, ya son muy pocos, o tienen otras vulnerabilidades como la violencia, el despojo de sus territorios, o incluso hasta el tema inmunológico, ¿no? Ha habido pueblos que no están protegidos contra ciertas enfermedades en su sistema inmune, sobre todo en la Amazonía, porque no han tenido contacto con el mundo occidental, digamos, y que cuando llegan las personas de otros lugares, contagian a las personas de estas enfermedades para los cuales ellos no están protegidos. Era uno de los grandes riesgos que había ahora en la pandemia, donde muchos pueblos de la Amazonía, por ejemplo, tuvieron muchas pérdidas de su población por esta pandemia del COVID, u otro tipo de enfermedades como la tuberculosis, que todavía sigue acabando con comunidades enteras en la región, en muchas partes de América Latina y particularmente en la Amazonía. Entonces, este es como uno de los casos más graves de realidades compartidas, producto de tantos siglos y ciclos de despojo y particularmente del neoliberalismo. Ahora, en México,
y en América Latina hay, bueno, en México 31 lenguas de todas las que se hablan, de las 68 que se hablan, y en América Latina 33% de de las 460 lenguas que se hablan en América Latina están en grave riesgo de desaparición. Es decir, estamos en una situación en la que estas lenguas están a punto de dejarse de hablar en 20, en 30, en 40 años. Muchas veces uno se pregunta, ¿cuáles son los criterios para definir que una lengua está en riesgo de desaparecer? Y muchas veces decimos, pues a veces es cuando ya quedan muy pocos hablantes, como es el caso del quiligua, por ejemplo, en Baja California. Quedan no más de 10 hablantes, o sea, quedan como 60 habitantes del pueblo quiligua, pero hablantes quedan como no más de 10. Y uno dice, bueno, ese es un grave riesgo, efectivamente es un grave riesgo porque en cuanto mueran estos últimos 10 hablantes, pues se acabó esa lengua, aunque sigan existiendo los quiligua, pero esa lengua desapareció. O el izcateco, por ejemplo, en Oaxaca. El izcateco es una lengua que hoy día no quedan más de 5 hablantes, quedan 3 o 4. Y en enero se acaba de morir uno de los últimos hablantes de esa lengua. Y cuando mueran estas 3 personas, que ya todas rondan los 80 años, 90 años, pues el izcateco habrá desaparecido para siempre de la faz de la tierra, porque cuando una lengua se pierde, no es reversible, no hay forma de revertir la desaparición de una lengua cuando ya se ha perdido. Y entonces, uno dice, ¿cuáles son los criterios para definir el hecho de que una lengua esté en riesgo? No solamente es la cantidad de hablantes, sino también es la transmisión intergeneracional. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que yo conozco bastante bien porque yo he trabajado en Sonora también durante muchos años. Viví en las comunidades Yoreme del sur de Sonora, en las comunidades Mayo, y lo que encontré, por ejemplo, es que todavía hay mucha gente que habla la lengua. Se puede contar incluso por algunos miles, aproximadamente unos 3,000, 4,000, hasta 5,000 personas tal vez hablen la lengua Mayo o la lengua Yoreme en los diferentes municipios en los que está la población indígena, ¿no? Como Navojoa, Benito Juárez, Guatabampo, etc. El problema es que es muy difícil ya encontrar personas menores de 40 años que se comuniquen en la lengua Yoreme. Es decir, hay un gran número de hablantes todavía, pero no hay transmisión intergeneracional de arriba hacia abajo. Es decir, los niños ya no están aprendiendo la lengua mayo, la lengua Yoreme como su lengua materna, sino que ya están aprendiendo el español como la lengua materna. Entonces, hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, en esta comunidad, cuando se quiere hacer una suerte de diagnóstico lingüístico para saber qué tanta vitalidad tiene una lengua en una comunidad, hay que averiguar por lo menos lo siguiente. ¿Cuántos hablantes hay? De los hablantes que hay, ¿cuántos hablan y entienden la lengua? O sea, sí la entienden, pero además la hablan cotidianamente todos los días. ¿Cuántos todavía la entienden, pero ya no la hablan? ¿Cuáles ya no la entienden y tampoco la hablan? ¿Sí? Es decir, hay diferentes formas de ubicar el riesgo lingüístico, el riesgo de desaparición lingüística. Y una de ellas tiene que ver con la transmisión intergeneracional. Y esto tiene que ver con todo lo que ya dijimos al principio: racismo, clasismo, etnocentrismo, condiciones de pobreza, migración, desplazamiento, etc. Entonces, lo que ha dicho la Federación Internacional y Latinoamericana de Pueblos y Culturas Indígenas, de hecho aquí les pongo este libro que lo pueden descargar del internet, Revitalización de Lenguas Indígenas, lo que dicen es: el 33% de las lenguas indígenas en América Latina están en riesgo de desaparecer. Es decir, cuando decimos en grave riesgo, es que no es que en 50, 100 o 200 años, no, es que en 20 años probablemente estas lenguas ya no existan, ¿sí? Y ese es un tema sobre lo cual muy poco se está haciendo en toda América Latina para revitalizar estas lenguas. No basta con darles cursos a los niños en la primaria o ya que están más grandes, porque entonces los niños nada más hablan 2 o 3 palabras o unas cuantas frases, pero no se comunican cotidianamente en su casa, en su contexto cotidiano, en esa lengua. Entonces la gente termina sabiendo algunas frases, pero no se comunica fluidamente en su propia lengua. Entonces, ese es otro tema importante, la desaparición de las lenguas o el desplazamiento lingüístico. Otro tema es el tema de la tenencia de la tierra. Por supuesto, aquí estamos hablando de la desigualdad en el acceso a la tierra, de la falta de acceso a la tierra y particularmente de la falta que tienen para acceder a la tierra, de la imposibilidad que tienen para acceder a la tierra
particularmente a las mujeres y sobre todo a las nuevas generaciones. En toda América Latina, los titulares de los derechos agrarios de las tierras indígenas son adultos mayores, en un 70-80% hombres. Es decir, la tierra no está pasando a manos de las mujeres y tampoco está pasando a manos de los jóvenes. Estos jóvenes, al no tener acceso a la tierra, pues muchas veces se ven obligados a migrar, porque no tienen tierra para trabajar, a migrar a las grandes ciudades justamente porque carecen de esa tierra para trabajar en ella. Entonces, este problema está muy extendido en América Latina, aunque en algunos países es más grave. Hay que decir que en México, producto de la reforma agraria y de la revolución de 1917, este problema no es tan grave como sí lo es, por ejemplo, en otros países, en donde me ha tocado incluso hacer trabajo de campo, o conocer, como el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Chile o de Argentina, donde la población indígena prácticamente no tiene tierra, carece de acceso a la tierra, a veces ni siquiera son dueños del solar en el que viven, en el que está su propia casa. Otro tema importante es el de los territorios. Tierra no es igual a territorio. Cuando hablamos de territorio, pues hablamos del conjunto de recursos naturales, de los recursos que hay en esas tierras, y por supuesto también de los bienes simbólicos que existen ahí, lugares sagrados, etcétera, ¿no? Entonces, en toda América Latina, en el periodo neoliberal, hay un fuerte proceso de despojo territorial, devastación ambiental, desplazamiento de la población indígena hacia contextos urbanos o a veces a otros lugares en donde están en mayor riesgo o vulnerabilidad. Y todo este proceso, que no es nuevo, o sea, no empezó con el neoliberalismo, sino que empezó desde la conquista, se agudiza en el periodo neoliberal. Hay datos e indicadores que señalan que en el periodo neoliberal, no solo en México, sino en toda América Latina, se arrebató mayor cantidad de tierra a los pueblos indígenas que en 200, 300 o hasta 400 años de dominación colonial, según cada país. Es decir, no hubo mayor periodo de mayor, vamos a decirlo así, despojo territorial que el periodo neoliberal en América Latina. Y eso lo podemos ver para el caso chileno, para el caso argentino y para muchos otros casos. Pobreza. Los pueblos indígenas representan el 8% de la población de América Latina, como ya habíamos dicho, aunque algunos dicen el 10%. Bueno, dejémoslo entre el 8 y el 10. Pero, y esto es un dato alarmante, los pueblos indígenas constituyen el 14% de los pobres de América Latina. Es decir, ahí aumenta la relación poblacional. Y el 17% de los extremadamente pobres de la región latinoamericana. Es decir, en otras palabras, estadísticamente hablando, y según los datos oficiales, los pueblos indígenas son los más pobres entre los pobres en toda América Latina en términos de pobreza. Según datos oficiales, claro, el término y el concepto de pobreza es polémico y alguien me podrá decir, bueno, pero no necesariamente los pueblos indígenas los tenemos que medir con la misma rasero que se mide a los que no son indígenas, que es cierto, pero los mismos, yo lo que les transmito es cómo los propios países reconocen que su propia población indígena está en situaciones de desventaja, ¿no? Y no es lo mismo la pobreza que la desigualdad, ¿sí? La desigualdad tiene que ver ya con condiciones de marginación, falta de acceso a oportunidades diversas de educación, empleo, salud, etcétera, cultura, y sobre todo algo en lo que se expresa de manera más cruda la desigualdad en América Latina en cuanto a los pueblos indígenas es el tema de la salud, y es un tema que se denunció ahora en la pandemia de muchas formas, ¿no? Es decir, hubo, por ejemplo, algo que no ocurrió en México, ¿no? Eso sí tenemos que reconocerlo y celebrarlo. Aquí justamente la estrategia de vacunación empezó por los pueblos indígenas, por los pueblos que tenían más vulnerabilidad porque tenían menos servicios médicos, pero en otros países como en Colombia, en Brasil, sobre todo en Brasil, los pueblos indígenas denunciaron, y eso lo pueden encontrar en internet fácilmente, que las vacunas no estaban llegando a las regiones y a los territorios indígenas. Los pueblos indígenas fueron los últimos en ser vacunados en estos países, en donde todavía existen modelos neoliberales muy claros, como es el caso de Brasil, o como lo era en ese momento todavía el caso de Colombia, aunque en Colombia han cambiado un poco las cosas, afortunadamente. Pero en la mayor parte de los países latinoamericanos,
los pueblos indígenas quedaron al margen de los servicios de salud y particularmente de las campañas de vacunación. Afortunadamente, insisto, no para el caso de México. Religiosidad. La religiosidad es un tema también muy importante entre los pueblos originarios. Son pueblos que tienen sus propias religiones, aunque evidentemente comparten creencias en muchos casos con el catolicismo, pero lo que sí podemos ver claramente es que hay un proceso constante y progresivo de descalificar la religión de los pueblos indígenas como superstición o como hechicería, o se dan formas de desplazamiento religioso. Recuerden, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador tomó posesión, en el Zócalo fue a un mitin y los pueblos indígenas, los representantes de los pueblos indígenas le entregaron el bastón de mando. Al día siguiente que estaban, ni siquiera al día siguiente, ese mismo día que estaban diciendo organizaciones como Frena y organizaciones de la derecha, diciendo que el presidente se había entregado a rituales satánicos de hechicería, ¿no? Descalificando la religiosidad de los pueblos indígenas de esa manera. Esa es una realidad igual compartida en toda América Latina. El tema de los lugares sagrados o de los sitios sagrados también. Hay un constante proceso de invasión, despojo y desplazamiento de los pueblos originarios, de sus sitios sagrados. Voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. En cuanto a trabajo e ingreso, existen datos e indicadores como este que elaboró la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que muestran claramente cómo en la pirámide, vamos a decirlo así, de los salarios, ¿no? De quienes reciben, los menos que reciben más y los más que reciben menos, los pueblos indígenas están en la base de esa pirámide, es decir, los salarios que reciben los indígenas por hacer el mismo trabajo de los que no son indígenas, regularmente suele ser menor. Es decir, hay factores étnico-culturales. Hay factores étnico-culturales que influyen en estos bajos salarios, y esto es también otra realidad compartida en América Latina. La justicia es otro tema muy importante. No se reconocen en muchos países los sistemas normativos y las prácticas jurídicas propias. Los jueces indígenas, los jueces comunitarios, los jueces de paz o los consejos de ancianos, pues no son reconocidos en la legislación, ¿no? No son reconocidos como impartidores de justicia, y se sigue juzgando a los pueblos indígenas en los ministerios públicos, en los tribunales de los estados-nación, y no al interior de sus pueblos, de acuerdo a sus usos y costumbres, como se les llama, o, como ahora decimos, de acuerdo a sus propios sistemas normativos y prácticas jurídicas propias. La medicina tradicional y la salud, también todos lo sabemos, ha estado sometida a un proceso de desplazamiento, de no reconocimiento y hasta de criminalización. En muchos lugares, en muchos países de América Latina, se sigue criminalizando, por ejemplo, a los curanderos o a las parteras. A veces incluso se les detiene o se les encarcela cuando atienden un parto, porque supuestamente no tienen la capacitación para atender un parto. Cuando ahora, por ejemplo, en la pandemia, lo que se vio en toda América Latina es que pues mucha gente no iba a los hospitales o a las clínicas, una pues porque se estaba priorizando la atención a la pandemia de COVID, y otra también porque pues mucha gente no quería ir a los hospitales ante el miedo de contagiarse. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente recurrió nuevamente a sus curanderos, a sus hierberos, a sus hueseros, a sus parteras, y ahorita hay en muchas partes de América Latina y de México, hay un resurgimiento de la medicina tradicional muy importante que generó la pandemia, pero sin embargo no hay ese reconocimiento por parte de muchos países. Y bueno, por supuesto, pues el tema de la falta de servicios e infraestructura. El tema de la consulta. En México hemos avanzado ya también mucho en el tema de consulta y se han estado haciendo consultas, lo que nunca se hizo en los gobiernos neoliberales. Hoy día se han estado realizando consultas. Es cierto que falta todavía avanzar más en tener una ley de consulta para los pueblos indígenas, para que así no haya dudas de cómo se deben de realizar las consultas. Y es un tema en el que se tiene que avanzar. Pero en la mayor parte de los países de América Latina no están reconocidos el derecho a la consulta, por tanto los pueblos indígenas no son consultados cuando se trata de algún proyecto de desarrollo o de alguna nueva legislación. Y cuando hay consultas, resulta que estas consultas suelen ser no vinculantes, particularmente en países donde hay más atraso en este tema,
es Brasil, Colombia, no, perdón, Colombia no, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. En estos países la consulta no existe y cuando existe es consulta no vinculante, es decir, se les consulta pero no se toma en serio ni se toma en cuenta lo que se decidió en esa consulta. El tema de la representación política es un tema también muy importante, ¿no? Suelen estar fuera de las estructuras de la representación política en muchos estados, en muchos países, pues. Suele haber suplantación de la representatividad de los pueblos indígenas y por tanto existe una falta de acceso al presupuesto público de muchos pueblos indígenas. En México hemos avanzado mucho y se ha logrado que ya muchos diputados, senadores, etcétera, sean parte de estos pueblos originarios y que por tanto estén representados. Pero hace falta mucho avanzar en ello y crear una ley específica para la representación política de los pueblos indígenas, no solo en México, en todos los países de América Latina. En educación, bueno, pues en toda América Latina se vivieron estas políticas de castellanización que provocó el desplazamiento de las lenguas indígenas. En la gran parte de los países latinoamericanos sigue sin existir una verdadera educación bilingüe e intercultural y los contenidos educativos siguen siendo ajenos a sus propias culturas. Es decir, se les sigue enseñando la historia nacional, la historia del mundo, la historia de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero no se crean contenidos todavía que sean acordes a la cultura, a la cosmovisión, a la historia de los propios pueblos, y sigue siendo una gran deuda en toda América Latina. Y bueno, hay otro tema muy importante que en México, afortunadamente, el gobierno actual, el gobierno del presidente López Obrador, ha defendido ya mucho el tema desde la Secretaría de Cultura, ha defendido a los pueblos, a los cuales sus diseños, sus artesanías, sus propios diseños para sus textiles, para sus propias pinturas, etcétera, han sido, ustedes saben, despojados muchos de estos pueblos. Recientemente se dio el caso de los pueblos Ayuk, ¿no? Que fueron despojados por una marca transnacional de modas, ¿no? O por ejemplo los voladores de Papantla, que también su imagen como voladores fue apropiada por una marca de cerveza, y en fin, constantemente los pueblos originarios en Hidalgo, por ejemplo, los tenangos, han sido también apropiados por marcas de ropa. Entonces hay un constante saqueo y un constante despojo del patrimonio cultural que no se le reconoce como propiedad colectiva e intelectual, y esto se traduce en despojo por parte de empresas de moda o de marcas comerciales. Aquí hay un ejemplo claro, ¿no? De modelos que están desfilando con diseños que pertenecen a los pueblos indígenas. Y bueno, afortunadamente en esta parte, en México, ya se ha creado una ley de derechos culturales para los pueblos indígenas, que hay que conocer más, hay que difundirla más. Y también, por supuesto, se ha, digamos, creado todo un trabajo de defensa desde la Secretaría de Cultura para no permitir que estas marcas se apropien del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Ya para ir cerrando, ya estoy cerca de cerrar, para dejarles la palabra a ustedes. Los estudiosos de estos temas dicen y señalan que todo lo que fue hacia finales del siglo XX, particularmente en la época neoliberal, fue la época de mayor emergencia del movimiento indígena contra estas políticas neoliberales. Y que los países donde más se presentó esta fuerte movilización de los pueblos indígenas fue precisamente en Bolivia, México y Ecuador. Es donde más ha habido efervescencia del movimiento indígena en América Latina. Y lo que han planteado muchos de estos estudios, de estas investigaciones, es que los pueblos indígenas en América Latina fueron transitando de una estrategia que consistía siempre solamente en resistir al poder, a decir, bueno, ya basta de tanto resistir, ahora vamos a tomar el poder, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el primer presidente indígena en Bolivia, que es Evo Morales, o también en Ecuador, el movimiento indígena que tuvo sus propios candidatos para llegar al poder, o incluso en México, donde también muchos presidentes municipales en territorios indígenas, representantes populares como diputados, senadores, etcétera, pues hoy son ya, o incluso
el actual director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es un perteneciente a un pueblo originario. Es decir, ya no solamente se trata de resistir y de resistir eternamente, sino también de tomar el poder, porque los pueblos indígenas también tienen derecho a tomar el poder o a estar representados por el poder por representantes que pertenezcan a ellos mismos. Y esto está muy relacionado con el tema de la autonomía. En muchos países de América Latina existe lo que se conoce como las autonomías de facto. Es decir, esas autonomías que no estando reconocidos por los estados-nación, por los países, son autonomías que los pueblos indígenas ejercen, ahora sí que con permiso o sin permiso del gobierno. Y también existen autonomías con reconocimiento estatal. En México, por ejemplo, tenemos el caso de las dos, ¿no? Existen luchas o pueblos que se dicen autónomos, a pesar de que el gobierno no los ha reconocido como tales, o sí los reconoce, pero no hay una ley que los reconozca, como es el caso de las comunidades zapatistas, o por ejemplo, en Oaxaca, las comunidades autónomas que tienen elecciones bajo este régimen llamado de usos y costumbres, o por ejemplo en Cherán, en Michoacán, donde Cherán es un pueblo que es autónomo, que tiene sus propias autoridades tradicionales, reconocidas ya por la legislación estatal en Michoacán. Entonces, las autonomías se han construido de diferentes formas, a veces con permiso y sin permiso, pero buscando precisamente este reconocimiento estatal como a largo plazo. Ahora, existen tres conceptos para hablar o para entender esta parte del reconocimiento de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas en la legislación, en las legislaciones de los países latinoamericanos. Uno de ellos es el reconocimiento de la diversidad cultural, y esto es algo que en lo que México también ya ha avanzado, se reconoce a México como una nación todavía, sigue siendo una nación, pero como una nación pluricultural, es un avance, digamos. Se reconoce la existencia del multiculturalismo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de multiculturalismo? No es otra cosa que la coexistencia en un mismo espacio, en un mismo territorio, de múltiples culturas, o sea, el reconocimiento de una composición multicultural de un territorio, de un país, pero lo que se busca ahora es transitar hacia una interculturalidad. Es decir, la interculturalidad entendida como una forma, digamos, de convivencia armónica o simétrica entre unas culturas y otras. Es decir, el multiculturalismo y la diversidad cultural es lo que ya existe. Lo que estamos construyendo o falta por construir es precisamente la interculturalidad. Y en algunos países, y particularmente también en México, algunos pueblos han dicho, bueno, ya no solamente nos interesa la interculturalidad, ya no solamente nos interesa la autonomía, sino que ahora nos interesa crear nuestros propios modelos de desarrollo. No el desarrollo que nos vienen a imponer desde afuera, sino tener nuestros propios modelos de desarrollo, lo que ellos le han llamado las alternativas al desarrollo, sus planes de vida, que en algunos países como Bolivia, Ecuador, se habla del buen vivir o del summa causai, o incluso en México, algunos pueblos tzotziles y celtales, por ejemplo, han planteado esta idea del equil kuxlejal, que es precisamente el buen vivir o la buena vida en estos pueblos, ¿no? Ahora, ya para cerrar, ahora sí, ¿cuáles podríamos decir que son los países que tienen mayor avance en reconocimiento de los derechos de sus pueblos indígenas? Pues definitivamente Bolivia, en donde aquí les pongo, hace rato ya lo mencionaba un compañero, hay un reconocimiento de los derechos indígenas en tanto que ahora ya se les reconoce como naciones. Por eso actualmente Bolivia es el Estado Plurinacional de Bolivia, o también Ecuador, en donde se ha avanzado mucho también en este reconocimiento a los derechos al desarrollo, al buen vivir, a la autonomía, al territorio, a la educación, etc. Colombia es un país donde a pesar de que había un modelo neoliberal, los pueblos indígenas lograron avances importantes. Y ahora la pregunta es, ¿cómo estamos en México en relación a otros países en este reconocimiento a los derechos de sus pueblos indígenas o de sus pueblos originarios? Pues bueno, durante el periodo neoliberal, pues evidentemente estuvimos en el abismo, ¿no? Estábamos totalmente lejos de lo que habían logrado ya países como Bolivia y Ecuador, entre otros. Y efectivamente hay, digamos, la posibilidad de un gran avance en México a partir del actual gobierno. El propio Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones ha dicho, bueno, estas son frases que él llegó a decir aquí en una ocasión en la que estuvo justamente con el pueblo Comcac, allá en Sonora, en la isla Tiburón,
decía, el propio presidente reconocía, durante el periodo neoliberal se ignoró a las comunidades indígenas, se les quitó la posibilidad de salir adelante, orillándolas a migrar por necesidad. El neoliberalismo acabó con el futuro de los pueblos indígenas, llegó a decir el presidente en varias ocasiones. Y entonces, hoy día creo yo que estamos ante una gran posibilidad en México, en comparación con otros países, que es precisamente esta propuesta de reforma constitucional que se elaboró a lo largo de 2019 por parte del gobierno mexicano, impulsada principalmente por el INPI, por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se hicieron muchísimos foros en todo el país, se consultó a la población, y yo creo que es una gran iniciativa, desde mi punto de vista como interesado y estudioso en el tema. Si revisamos la propuesta de reforma constitucional que se ha elaborado por parte del gobierno mexicano para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y no solo indígenas, sino también del afro-mexicano, si avanzamos en esta ruta, estaríamos, creo yo, a la altura o casi a la altura ya de países como Bolivia y Ecuador en este reconocimiento, y sobre todo incluso estaríamos yendo mucho más allá de lo que establecieron los acuerdos de San Andrés en el 1996. Es decir, evidentemente esta propuesta de reforma constitucional recupera el espíritu de los acuerdos de San Andrés, pero bueno, la realidad ha cambiado y ha avanzado de 1996 a la fecha, y creo que una virtud de esta reforma es que reconoce y avanza en muchos otros temas como son telecomunicaciones, lenguas, el tema de la realidad de las mujeres indígenas, en fin, en muchos temas que ni siquiera San Andrés alcanzaba a visualizar o alcanzó a tocar en ese momento. Entonces creo yo que estamos en un momento muy importante en México, y pues ahora lo único que hace falta evidentemente es ya que esta propuesta transite del Ejecutivo al Legislativo, y que pues se dé el debate en el contexto del Poder Legislativo, y de que las organizaciones, los pueblos, las comunidades indígenas pues impulsen, empujen esta reforma, porque evidentemente la derecha no va a querer que se apruebe, van a hacer todo lo posible para que esta propuesta fracase, pero ahí estará no solamente la capacidad que tenga el gobierno, sino también la fuerza que le impriman los pueblos originarios en México para hacer que esta propuesta se materialice ya en una reforma constitucional, en una reforma legal, pues a todo el marco jurídico que tenemos en México. Y bueno, pues creo que yo hasta ahí lo dejaría. Perdón si me he extendido un poco, y espero que hayan sido de su interés y que no se les haya generado mucho aburrimiento esta charla.